Reiniciar la grabación. Nuestro tema de hoy requiere, como ya lo hicimos, esta especial oración diseñada, inventada, escrita, redactada por su santidad el Papa León XIII, quien a finales del siglo XIX, allá por el año de 1898, una fecha más o menos así, entró a la Basílica de San Pedro y vio enroscado en el altar mayor al demonio en forma de serpiente. Y entonces, aterrorizado, se desmayó, lo levantó su asistente, le preguntó qué le pasaba a su santidad, y él le dijo: acabo de ver al demonio rodeando con su enorme poder eh, el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Ese es el origen de la oración a San Miguel Arcángel que acabamos de rezar para comenzar nuestra sesión, y que el demonio se mantenga alejado de nosotros en todas las formas posibles en las cuales suele afectar de manera diabólica la vida humana. Bien, entonces, retomando el tema del lunes y buscando ilustrar mi conocimiento con el conocimiento de alguien que es infalible, de alguien a quien lo único que podemos hacerle es decir sí, Señor, y cuadrarnos con toda reverencia y con toda obediencia ante Él, pues es qué opinan los papas, no solamente uno, sino varios, acerca del tema que nos ocupó el lunes, y que fue justamente el tema de si es el purgatorio un lugar en el espacio o no lo es. Mis investigaciones concluyeron con un reportaje interesantísimo que les voy a enviar a todos los grupos de la Radio y Televisión Española, rtve.es. Esta radio y televisión española, en el reinado de Benedicto XVI, le hizo un reportaje directo, es decir, de viva voz, en el cual, dirigiéndose a la revista Mundo Europa y después publicada en Radio Televisión Española, el Papa Benedicto XVI de manera contundente dijo: el purgatorio no es un lugar en el espacio, sino un fuego interior. Para el Papa Benedicto XVI, el purgatorio pues significa el fuego que purifica el alma del pecado. Anteriormente, también averigüé, ya San Juan Pablo II había asegurado urbi et orbi. Urbi et orbi quiere decir a la nación y al mundo, es decir, al Vaticano, a Italia y al planeta entero. El Papa San Juan Pablo II había anunciado urbi et orbi lo mismo, que el purgatorio no era un lugar físico. Esto lo dijo el 12 de enero del 2011, también a las 13:47 horas por Radio Televisión Española. Son las palabras del Papa según la prensa F. El Papa Benedicto XVI refrendó posteriormente en la Plaza de San Pedro ante los periodistas que asistían al Vaticano de la agencia de noticias, aparte de la española que ya dije, de la agencia Reuters. Se escribe Reuters, se pronuncia Reuters. El periodista Alessandro Bianchi, que estuvo escuchando y grabando al Papa durante aproximadamente 2 minutos, y captó con su micrófono y su grabadora las palabras de Benedicto XVI, dichas ese miércoles, cayó el miércoles la fecha que dije, de que el purgatorio no es un lugar en el espacio del universo, sino un fuego interior que purifica al alma del pecado. Obviamente se refirió a la época actual. Posteriormente a la venida de Cristo, ya resucitada la carne, resucitada la humanidad,
tanto pecadores como no tan pecadores y justos, tanto el cielo como el purgatorio como el infierno, serán un lugar físico, aparte del fuego interior. Pero por el momento, mientras no se da la resurrección de la carne a la par con la segunda venida de Cristo, en el año, no sé, no me atrevo a dar ninguna fecha. Aquí, desde luego, eh, Roberto Villasana y otros de su calaña, perdón que lo diga tan feo, se atreven a dar fechas. Ya habían dado una fecha para noviembre de este año y evidentemente noviembre ya se acabó y Cristo no llegó. Ni vino el juicio al día del juicio, ni el planeta fue sacudido por meteoritos, ni el planeta fue sacudido por bombas atómicas, ni nada por el estilo. Algunos me podrían decir, faltan 28 horas para que se acabe. No, bueno, ya sería el colmo de la necedad o de la ingenuidad. Entonces, queda claro, pues, que el pontífice hizo esas manifestaciones ante unas 9,000 personas físicamente reunidas en un aula en el Vaticano que se llama el aula Paulo VI, a la audiencia pública de aquel miércoles, cuya catequesis dedicó a la solemnísima y maravillosa figura de Santa Catalina de Génova, conocida por su visión sobre el purgatorio. Lo que el Papa explicó es que lo que vio Santa Catalina de Genoveva es una representación sensible, una representación visual para que la santa no sintiera la experiencia de estar en el purgatorio. ¿Por qué? Porque hubiera sido demasiado cruel o demasiado anticipado, sino que le hizo ver con los ojos del cuerpo cómo era simbólicamente el lugar del purgatorio, pero aclaró que eso era solamente algo así como una, digámoslo, proyección holográfica, pero no una realidad sensible. Y ratificó. Benedicto XVI ratificó que Catalina de Génova, en su experiencia mística, jamás hizo revelaciones específicas sobre el purgatorio o sobre las almas que se están purificando, frente a la imagen de la época que lo representaba siempre ligado al espacio. El purgatorio, siguió diciendo el Papa, no es un elemento de las entrañas de la tierra, no es un fuego exterior, es un fuego interior, es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión con Dios, afirmó el Papa de modo solemne y contundente. Añadió que la santa no parte del más allá para contar los tormentos del purgatorio e indicar después el camino de la purificación o la conversión, sino que parte de la experiencia interior del hombre, del ser humano, en su camino hacia la eternidad. En aquella misma ocasión, ante estas 9,000 personas, el Papa invitó de manera muy vehemente a rezar por los fieles difuntos, porque sus penas, ese fuego interior que los consume, bueno, que los atormenta, que los tortura sin consumirlos, obviamente, puede sacar a muchas almas del purgatorio antes de la pena que les ha sido asignada por el Dios de la justicia. Y entonces nuestras oraciones pueden conmover a ese Dios de la misericordia, que también es nuestro Señor, para que el alma que está purificando con el fuego interior las culpas no mortales, porque no murió en pecado mortal, lo puedan ayudar nuestras oraciones a salir de ese estado y entrar ya de plano al reino de los cielos. Benedicto XVI, en esa misma ocasión, añadió que el alma se presenta ante Dios aún ligada a los deseos y a la pena que derivan del pecado, y que eso le imposibilita gozar de la visión de Dios,
Para mí leer estas líneas del Papa Benedicto fue toda una sorpresa. Repito, ¿cuál fue mi sorpresa? Él dice, fíjense qué cosa tan bella dice, el alma al morir se presenta ante Dios aún ligada a los deseos y a la pena que se derivan del pecado. Y estos deseos y esa pena que se deriva del pecado le imposibilita gozar de la visión de Dios, y que es el amor de Dios por los hombres el que la purifica de las escorias del pecado. Para mí esto, a pesar de que yo ya había leído bastante sobre este punto, confieso que no había leído a Benedicto y la verdad es que me conmovió, me sorprendió gratísimamente y se los paso tal cual. Esta impureza con la cual uno se presenta al trono del Altísimo inmediatamente después de morir, con los deseos propios de esta vida. Me pareció realmente, aparte de sorprendente, profundamente lógico. Y entonces en el purgatorio quedamos purificados de esos malos deseos, de esos apegos terrestres que nos imposibilitan el gozo de la visión de Dios. Formidable. El pontífice Benedicto XVI, en esa misma ocasión, invitó a todos los fieles católicos del mundo a rezar por los difuntos para que puedan gozar de la visión de Dios antes, y nos exhortó a la caridad con los fieles difuntos y prestar, además de la caridad hacia los fieles difuntos, a prestar una muchísimo mayor atención hacia los pobres y hacia los más necesitados. Porque aquello que hagamos por los pobres y por los más necesitados nos será tomado en cuenta al cruzar las puertas de la vida a las puertas de la inmortalidad, al mundo de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque todo aquello que hayamos hecho con los pobres, lo haremos, estaremos haciéndolo con el mismo Jesucristo. El vestirlos, el darles de comer, el darles posada, el darles aliento, el darles buen consejo, el darles en palabras psicológicas nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestro reconocimiento, vaya que será tomado en cuenta cuando crucemos a la eternidad. Y continuó su plática, continuó su conferencia sobre el tema, el Papa, diciéndonos que el paraíso, el purgatorio y el infierno han preocupado a lo largo de la historia tanto a los fieles como a los papas. Y así yo, Benedicto XVI, en mi calidad de teólogo, afirmo, estamos hablando del año 2007, que el infierno del que se habla poco en este tiempo existe y es eterno para los que le cierran su corazón al amor de Dios. Hasta allí el Papa Benedicto XVI, y esa página me llevó a otra, curiosamente de la misma agencia, Radio Televisión Española, en donde San Juan Pablo II nos decía, ya desde su reinado, que no es un lugar. San Juan Pablo II coincidió con Ratzinger en que el purgatorio existe, pero que no es un lugar ni una prolongación de la situación terrenal después de la muerte, sino el camino hacia la plenitud a través de una purificación completa. El Papa Wojtyła, Karol Wojtyła, también aseguró, San Juan Pablo II, también aseguró durante su pontificado que tanto el paraíso como el infierno no son lugares físicos actualmente, sino estados actuales del espíritu humano, del alma humana. Según San Juan Pablo II, y aquí viene algo bien interesante, las imágenes utilizadas por la Biblia para presentarnos simbólicamente el infierno deben ser interpretadas correctamente como una representación gráfica de algo que no es físico,
no aún. Y que más que un lugar es la situación de quien se aparta de modo libre y definitivo de Dios. Del paraíso, el Papa Wojtyla aseguró que existe, pero que actualmente en esos momentos no es ni una abstracción, ni un lugar físico entre las nubes, y soltó una carcajadita, sino, fíjense, ¿qué es el cielo ahorita? Una relación viva y personal con Dios. Bien, hasta aquí la aclaración que nos llevó 16 minutos sobre el tema que quedó inconcluso en la sesión pasada. Yo creo que no nos queda más que rendirnos a la suprema autoridad en el mundo católico, que es, como decíamos, antiguamente decían los romanos, bueno, no los romanos, los primeros italianos que conocieron las cuestiones que eran resueltas por los papas, lo decían en latín antiguo: Roma loquitur, causa finita. Así que, ¿cómo se traduce? Roma parló, Roma habló, la discusión se terminó. Tan tan. Así que los invito a todos a cuadrarnos ante la suprema autoridad de este par de magníficos personajes, uno ya canonizado, ya el beato San Juan Pablo II, o ya propiamente santo San Juan Pablo II, y alguien que a lo mejor todavía no está incoada su causa para la canonización, pero que evidentemente y por mucho, tal vez a la par con San Gregorio Magno, es el papa más culto, más filósofo, más teólogo, más penetrante, más profundo, más sabio de la historia de 2000 años de nuestra querida Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Después daré contestación a algunas preguntas que siguen surgiendo ahí sobre el tema anterior a la sesión. Bien, continuamos con el segundo tema. El segundo tema de nuestra sesión de hoy es el tema por el cual pedí la oración a San Miguel Arcángel, y es el tema acerca del demonio. También me sorprendió mucho encontrar que el Papa Francisco es el Papa a lo largo de la historia, desde San Pedro hasta Francisco, es el Papa que más ha hablado de Satanás en todo su reinado. Esto lo afirma el corresponsal de Roma y del Vaticano, un español, en su periódico, en su columna de un periódico español que se llama El Debate. Lo afirmó el 14 de abril de este año. Al 14 de abril de este año, el Papa Francisco es el Papa que a lo largo de la historia más ha insistido en la tremenda realidad del demonio, que no es un ente físico con cuernos y cola, que no es una especie de alien como aquella famosísima película formada por 4 formidables películas, Alien 1 hasta el Alien 4, que es un monstruo aterrador, verdaderamente aterrador, y que anda suelto en el espacio y que impide que los humanos colonicen otros mundos. Es fantasía, pero no deja de ser aterrador. Una magnífica obra cinematográfica acerca de este tema. No, el demonio no es así. El demonio es un espíritu puro. No tiene cuerpo, no tiene corazón, no tiene cola, no tiene cuernos, no tiene ojos. Es un espíritu puro, dotado de potencias superiores, muy superiores a las del ser humano. El demonio, dice Francisco, mucho cuidado,
invariablemente cualquier demonio de ínfima categoría siempre va a ser de una inteligencia superior a la del hombre más genio, más inteligente, más culto, más avesado en asuntos de cualquier ángulo, de cualquier tipo. El demonio, por mínimo que sea, siempre será superior al mejor de los mortales en términos de inteligencia, en términos de astucia, en términos de estrategia. Carlos Romero dice, pero el demonio podría tomar cierta forma corporal, no de personalidad, sino cierta forma. El demonio tiene su propia personalidad. Cada demonio es una especie distinta. Cada ángel es una especie distinta. Cada ángel tiene su personalidad. Por permisión divina, el demonio podría materializarse con fines, yo diría, pedagógicos de parte de Dios, para sacarnos un buen susto, para hacernos reflexionar, para hacernos regresar al buen camino, por algún motivo que solo Dios conoce. Pero el hecho es que en sí mismo, entendido como lo que es, no es un cuerpo, es un espíritu. Superior en inteligencia a nosotros, pero superior también en astucia, pero cuya voluntad, atención, cuya voluntad ya quedó adherida al odio a Dios. Esa fue su decisión, el odio a Dios, el rechazo definitivo y contundente a Dios. Rechazo y odio al cual nos incita de mil y un formas, pasando por infinidad de etapas preparatorias, como el enfriamiento de la voluntad acerca de las cosas de Dios, como ¿qué tanto es tantito? Todos lo hacen, pues es que ya no es pecado, no seas ruco, lo piensas así porque estás viejo, pero las cosas ya cambiaron. Hay muchas formas mediante las cuales el demonio va a meter la cizaña entre nosotros. Desde luego comenzando por la iglesia. También en esta semana, no esta que empezó el lunes, sino la anterior, tuve la suerte, la fortuna de encontrarme de manos a boca con un documento escrito por el príncipe del Vaticano, segunda autoridad después del Papa. Si mal no recuerdo, es el cardenal Parolin, que les Parolin, es de origen francés, se pronuncia Parolin, se escribe Parolin. El cardenal Parolin ya les dijo a los obispos alemanes que su sínodo no es católico, de ese tamaño, y que sus conclusiones sobre la sexualidad y sobre la ordenación de mujeres no pasarán. No será reconocida por la Iglesia la nueva interpretación de la sexualidad a la luz del sínodo alemán. Y también encontré que el Papa Francisco dijo que ese sínodo no era católico. Cuando yo leí esto dije, wow, me reconcilio con el Papa. Ahora sí que olvido sus errores y me olvido de su incultura en infinidad de temas, pero con este par de afirmaciones tenemos Papa, habemos Papa, porque no va a dejar pasar la diabólica intrusión en el sínodo alemán sobre la doctrina de la sexualidad y sobre la doctrina de la ordenación de las mujeres. Impasable. El cardenal Parolin dijo que son temas no negociables y Francisco lo apoyó. Bueno, por esa razón el demonio, refiriéndose al Papa, dice, y se los dice a numerosos santos, odio al Papa porque siempre habla mal de mí. Pero ¿has visto cuántos problemas le causó al Papa? Vaya que sí. Y el Papa Francisco, sorprendido dolorosamente,
ante el aumento notabilísimo, sobre todo en Europa, del número de poseídos, ojo, el número de poseídos como nunca invade a los países europeos. Francisco dio la orden de aumentar notablemente el número de sacerdotes exorcistas para que se distribuyan por los 5 continentes, pero particularmente en Europa. Bueno, dice Jorge Luis que el Papa es mariano y que reza el rosario. Pues a lo mejor la Virgencita se lo trae de un ala, impidiéndole salir con bergoglianas, ¿no? Y manteniéndolo en la línea derechito. Pero bueno, ya sabemos que hay cosas en las que el Papa puede errar sin que quede comprometido su promesa de infalibilidad, porque el Papa es falible en cualquier materia que no sea hablando es cátedra y en materia de fe y costumbres. En todo lo demás se puede equivocar. Se equivoca en política, se equivoca en estética, se equivoca en historia, pero eso no disminuye su autoridad como el primado de Pedro. Bueno, ¿y qué nos sigue platicando el Papa Francisco? Dice el Papa Francisco que el demonio intenta atacarlo incluso a la persona de Francisco, aparte de atacar a los príncipes de la iglesia, a los cardenales y a los obispos. Y Francisco dice, estoy seguro de que yo molesto al demonio. Lo molesto muchísimo porque intento seguir al Señor y hacer lo que dice el Evangelio. El demonio busca el fracaso del hombre y el hombre no tiene esperanza si no hay oración. Y la oración más importante que podemos hacer es el Santo Rosario, del cual, por cierto, antes de venir con ustedes al grupo, lo hemos rezado mi esposa y yo para que este mensaje particularmente importante, todos lo son de todas las sesiones, pero hoy de modo muy particular, aprendamos a guarecernos, aprendamos a correr a las enaguas de la Virgen y meternos entre su manto para ser protegidos, porque el demonio anda como león rugiente para apepenarse a cualquiera de nosotros que ande desprevenido. El Papa Francisco recuerda, y esto es históricamente muy interesante, recuerda que desde que era arzobispo en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, le tocaron varios casos de posesión diabólica y les envió a piadosos, penitentes, espirituales y bien capacitados exorcistas. Repito, siendo el Papa Francisco arzobispo de Buenos Aires, escogió a los más piadosos, a los más penitentes, a los más espirituales y a los más sabios exorcistas, para que pelearan con el demonio y lograran arrojarlos del cuerpo de los poseídos. El Papa Francisco hizo memoria de aquella seria advertencia del Papa San Paulo VI, hoy santo, quien en el año de 1972, en una de sus múltiples alocuciones al interior del Vaticano, pero después se supo, afirmó de modo contundente: el demonio es tan poderoso, el demonio es tan pernicioso y tan penetrante que, abro comillas, el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios a través de numerosas grietas. Palabras de San Juan Pablo VI, de Pablo VI. Ahora bien, comento yo, lo que me resulta más sorprendente es que para muchos católicos de nuestra época, el tema de Satanás y el infierno les parece como una especie de cuento para asustar niños bobos o tontos, y por lo tanto el demonio es objeto de burlas
y buscan a toda costa ridiculizar este tema. Qué errados están. Así que no lo toman como algo serio, sino como un juego. Y a mí me consta, a mí me ha tocado, incluso con visitas que hemos tenido en casa recientemente. La última que recuerdo fue la de un tipo que me preguntó, oye, Juan Bosco, ¿y a qué temperatura arderá el infierno? Y otro que me preguntó, oye, ¿y si le doy dinero al demonio, me dejará salir de ese lugar? Porque me imagino que el demonio es muy corrupto, ¿no? Y así la chunga, ¿no? Oye, Juan Bosco, ¿y si le doy dinero a San Pedro, lograré que me deje entrar a las puertas de la gloria? ¿Lograré que me deje entrar al cielo? Y así el católico promedio, en México cuando menos, es brutalmente superficial cuando se tocan los temas de los novísimos, de las postrimerías, que son los temas de los que nos hemos estado ocupando el lunes y hoy. Muerte, juicio personal, purgatorio, cielo e infierno. Cuando se percaten de su error, será demasiado tarde. Ya habrán cruzado la raya y ya no habrá manera de rectificar. Y así, mientras tanto, pues el mundo seguirá burlándose, seguirá haciendo preguntas con escarnio. Ahí tienen otra palabreja que probablemente no se sepan. El escarnio, que es el tipo de burla que puede desgarrar el alma, que puede desgarrar la piel, que puede desgarrar el corazón e incluso causar un infarto. Ese es el escarnio. Los insultos que con más intensidad, frecuencia y fuerza fueron dirigidos por fariseos, sacerdotes, populacho, romanos, sobre Cristo en el camino al Calvario y ya colgado y clavado en el madero de la cruz, fueron palabras que implicaron siempre escarnio, el peor tipo de burla, el peor tipo de sarcasmo que puede haber. Otra palabreja, sarcasmo. La palabra sarcasmo viene del español, sarcasmo, que significaba o significa el látigo que utilizaban los caballerangos que llevaban reses al matadero en la época del Cid o de soldados del Cid que lograban reunir una gran cantidad de reses para meterlas en un establo o llevárselas en el camino a la guerra para que al ejército español nunca le faltara comida en sus campañas contra el moro, porque recuerden cómo España peleó 7 siglos por la reconquista de su territorio. Bueno, pues lo que hablaba yo del sarcasmo era un cable de acero con 7 colas de acero también, y al terminar la punta de las 7 colas tenía ganchos, ¿sí? Y este largo instrumento de tortura estaba sujeto por un palo que iba amarrado a la muñeca del soldado, de tal manera que el soldado nunca pudiera perder el sarcasmo. Primero perdía el brazo que perder el sarcasmo. Entonces era lanzado sobre los bueyes, las reses, que previamente habían sufrido la incisión de la piel en el cuello, en la panza, en la cola, en los costados, y de un tirón, ¡zas!, jalaban el sarcasmo y dejaban a la res en cueros, o mejor dicho, sin su cuero, y luego el ejército iba picando con la punta de la espada trocitos de carne fresca que hacían caer con puntería a la bocaza abierta y hambrienta hasta que la res ya no podía caminar y caía muerta
y lo que quedaba pues era pasto de las aves de rapiña del lugar. Ese es el sarcasmo. Bueno, pues el demonio inspira que seamos sarcásticos con el prójimo. El demonio nos inspira a que seamos sarcásticos con el creyente en estas cosas. El demonio nos inspira a que seamos brutalmente crueles con las personas que luego nos abordan y nos pretenden explicar ese tipo de temas. Entonces, entre el escarnio y el sarcasmo, transcurre la vida de una gran mayoría de mexicanos. Qué triste. Y a esto en lenguaje popular, pues se le llaman palabrotas o carnes. Pero cuánto daño hacen. Y esto, debo decir, es uno de los deportes favoritos del demonio. Que profiramos palabras, que profiramos o demostremos actitudes mediante las cuales podamos hacer escarnio y sarcasmo de los creyentes, sobre todo de las personas piadosas o de las personas bien intencionadas que llegan a nuestra vida. Como hoy tuve un enfrentamiento tremendo con una persona que de buena fe, pero se maneja dentro de una secta protestante. Y en ese enfrentamiento me soltó una expresión muy dura y yo tuve que retroceder para no cortar la relación. Bien, pues cuando se percaten de su error por sus continuas mofas y por no haberse tomado con toda la seriedad del mundo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sobre la existencia real del demonio, dice el Papa Francisco, será demasiado tarde y no podrá haber marcha atrás por estar poseídos por Satanás. En este caso, no me refiero a la posesión diabólica física, sino a la posesión que hace Satanás sobre nuestras almas en pecado. Y lo más común es que no tendremos, los que vivan de esta manera, la fortaleza y la humildad para acudir a tiempo al sacramento de la confesión o reconciliación y sobre todo a la Eucaristía. Por cierto, el tema que discutíamos con esta persona era que aunque él nació católico y creció como católico, llegó un momento en el cual tomó la audaz y terrorífica determinación de dejar de creer en la transubstanciación, a pesar de que su legítima esposa sí cree, sí conoce y cuando menos ha accedido a la educación de sus hijos en el catolicismo. Bueno, claro está que en estos casos se puede acudir con un sacerdote exorcista cuando veamos a una persona muy tenazmente adherida a todo esto que hoy he censurado acremente, o cuando menos si él no quiere aceptar la recepción del exorcista, un recurso que siempre estará a nuestro alcance será la oración por esa persona. La oración, aunque él no se entere físicamente, tenemos que orar por aquellas personas que neciamente, torpemente, contumazmente, otra palabreja que es contumacia significa la perseverancia en el error, la perseverancia intencional en el error, olvidándose de que Dios es infinitamente misericordioso. Sí, por eso muchos no creen en el infierno. Es que como un Dios infinitamente misericordioso me va a arrojar al infierno. No, no es que te vaya a arrojar, es que tú te vas a ir solito. En la medida en la cual rechaces nuestros dogmas de fe y rechaces la suprema magistratura o el supremo magisterio de la Iglesia a través de 2000 años de papas que nos han transmitido la verdad de Jesucristo. Todo esto, queridos amigos, era lo que quería transmitirles acerca de las postrimerías
en donde un sujeto que literalmente asoma los cuernos en nuestro interior cada vez que puede, y por esa razón decidí alertarlos a todos para que en la búsqueda de la mejor versión de nosotros mismos tengamos, en resumen, siempre presente: hoy podemos morir, hoy. Hoy, inmediatamente después de nuestra muerte, tendremos nuestro juicio directo personal, cara a cara, con nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos de inmediato o en el purgatorio, en el sentido que lo planteé, el fuego interior que purificará nuestras almas y eliminará los últimos deseos mundanos con los cuales hayamos muerto, o estaremos en el infierno para siempre, o estaremos en el cielo para siempre. Si tenemos presentes estas 5 realidades, más la sexta, el demonio quiere tu alma, para lo cual probablemente te va a dar fama, honores, placeres, riquezas, lujos, caprichos, éxitos mundanos, todo lo que quieras, con tal de poder cobrar al final el precio en el cual te vendió sus mercancías baratas a cambio de lo único con lo cual podrás pagarle: con tu alma. Bien, con eso terminamos nuestra exposición y, como siempre, abrimos paso a preguntas, comentarios, aportaciones, dudas y demás que nos quieran plantear.